Ahí está. Fantástico. Bueno, entonces vamos a continuar con el mismo tema que veníamos hablando la semana anterior, que habíamos tratado todo lo referente a ergonomía, y vimos los distintos tipos de, digamos, de la valorización del trabajo en sus 4 etapas, ¿bien? Y una vez que habíamos analizado todo lo que hacía el hombre con relación al trabajo, después empezamos a evaluarlo o a entender cómo funciona cuando ese hombre o esa mujer va a trabajar y luego del trabajo cotidiano tiene distintos tipos de cansancio. Y bueno, vimos que había 4 estadios, vimos que había uno que era el más suave, que era la fatiga normal, donde, bueno, la persona se recuperaba con el solo descanso, el mero descanso de dormir a la noche y al otro día se recuperaba. Y después, bueno, iban creciendo los inconvenientes hasta llegar al caso más fuerte, que es el esforzamiento, donde el trabajador suele tener que ser tratado por un médico especialista, podría ser un psiquiatra, tener que recibir medicación y además una larga licencia hasta volver a reincorporarse a su trabajo, lo cual, como les comentaba a ustedes el otro día, es un mal negocio para el empresario que no cuida a su trabajador. Bien, hoy vamos a hablar de los problemas musculoesqueléticos, básicamente en la parte baja de la columna de los trabajadores. Y esencialmente, ustedes que están en el área de salud y que justamente tratan con pacientes, tienen que entender, igualmente tienen que entenderlo por la vida cotidiana, no solamente por la profesión. Pero lo importante que es cuidar todo el aparato estructural de la columna, pero básicamente la parte inferior. ¿Bien? Es donde están los discos intervertebrales, es donde se producen las lumbalgias, y es donde se produce normalmente, cuando se hace mal un esfuerzo, lo que se denomina hernia de disco. ¿Bien? Entonces, cuando se afecta esa parte, ¿bien?, de la columna vertebral en forma accidental, producto de un mal movimiento que el trabajador hace. Cuando hablo de un trabajador, nosotros vamos a ver muchas cosas que están relacionadas capaz con una persona con un casco, pero no piensen que es de un albañil esto. Esto es también de personal de salud, porque después vamos a ver un videíto que habla sobre el movimiento de pacientes, que es específicamente de su área, o por lo menos del área de salud. No quiero decir que ustedes tengan que hacer movilización de pacientes, pero podría ocurrir, para que vean cuáles son las técnicas que deberían tener en cuenta el día que tengan que hacer ese movimiento para no lastimar esta parte de su columna. Hay que recordar que cuando una persona padece, digamos, tiene un accidente de trabajo, o se produce una enfermedad profesional, el accidente de trabajo es algo súbito y violento, o sea, levanté a una persona y me tiró la espalda y me lastimé el disco, eso es ahí en el momento. Ahora, si lo hago todos los días mal el movimiento y se va rompiendo de a poquito, es una enfermedad profesional. Esa sería la diferencia para que ustedes entiendan entre accidente y enfermedad. Pero para el caso, el daño es el mismo. ¿Bien? Entonces, básicamente, tenemos que saber, acá en la segunda diapositiva, ¿me escuchan bien, no, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ampliar un poquito la diapositiva. Ahí está. Fíjense en ustedes que aquí tenemos el disco intervertebral, que está bien ahí en color celestito, las vértebras, que son la parte ósea de la columna. Después vamos a ver qué función cumple el disco entre esas vértebras. Y por último, el nervio, que después lo vamos a analizar, que es el nervio ciático, que cuando ese disco se lesiona y se inflama, particularmente lo que logra es tocar contra ese nervio, produciendo dolores inconmensurables en lo que respecta a dolor. ¿Bien? Dolores intensos en cualquier posición del cuerpo. Es realmente muy, muy doloroso. ¿Cuáles son las causas que pueden... ¿Por qué puede doler la espalda? Bueno, envejecimiento natural del disco intervertebral, esto a las personas mayores, si ustedes tienen contacto con alguien, le van a ver a esa persona de 70, 80 años que le dice, ay, me duele un poco la cintura. Bueno, producto de ese desgaste, de ese disco que se achata, van a producir un roce entre las vértebras que le va a producir un dolor a la persona. Bien, pero nosotros acá estamos hablando básicamente
de trabajadores, pero igualmente es bueno que se entienda. Segundo, el sobrepeso o el peso. Bien, nuestra estructura ósea, según la contextura física que traigamos de base, estará preparada para soportar una determinada cantidad de kilos, ¿no? O sea, si una persona tiene una estructura para 75 kilos y pesa 110, obviamente que la parte ósea se va a ver resentida, ¿no? Porque es más peso del que es capaz de poder aguantar. ¿Bien? Y por otro lado, las deformaciones permanentes. Hay muchas enfermedades que son deformaciones de los huesos y que van cambiando la estructura y hace eso que la persona vaya afectándose en forma paulatina esa parte, tanto puede ser esa parte como las manos, los codos, pero bueno, nosotros estamos hablando de la columna vertebral. Vamos a ver acá un poquito más cómo es esto de las vértebras, que recién estábamos hablando. Fíjense que tenemos del lado derecho una imagen donde tenemos 4 vértebras que están conectadas, 1, 2, 3, 4. Fíjense que entre una y otra tenemos lo que sería el anillo fibroso, que es denominado el disco intervertebral, ¿no? Este disco lo que hace, cumple una función que lo vamos a ver básicamente aquí. Fíjense, tiene una serie de flechas indicando que tiene el movimiento según se mueva nuestra columna. O sea, acompaña la amortiguación entre vértebra y vértebra según nosotros vayamos hacia adelante o hacia atrás, hacia un costado o al otro. No permite que la vértebra superior se choque con la inferior. ¿Bien? O sea, ve que hay una diferencia y un gran espacio que permite ese movimiento. Vamos a ver justamente alguna imagen que nos muestra cómo se oprime esa parte del disco cuando se hace mal la fuerza. Y por ende, esto visto se denomina una vista de plano, o sea, visto desde arriba. Vemos el anillo, su núcleo gelatinoso, que es cuando uno se daña, va a generar una expulsión, digamos, hacia afuera del contenedor, o sea, de la coraza que lo contiene. Vemos que está el cuerpo vertebral y por aquí el orificio raquídeo. ¿Bien? Por ahí tenemos una serie de nervios, como decíamos antes, que pasan muy cerca del disco sin tocarlo necesariamente, salvo que hagamos alguna cosita mal. Acá, en esta diapositiva, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, Claro, buenísimo, fantástico. Fíjense ustedes que la posición de la columna baja, cuando cualquier persona, esto no lo veamos como un peso de trabajo, veámoslo como una bolsa de supermercado, ¿bien? Con 5 botellas de gaseosa para un cumpleaños. Voy a comprar lo que, bueno, hoy en día no se pueden hacer, pero cuando cualquiera de nosotros va a comprar 4 botellas de gaseosas o 4 de cerveza, más alguna cosita más, y la bolsa pesa entre 8 y 10 kilos. Es un peso, 10 kilos. No es que sea tan grande, pero ojo, mal levantado puede producir un daño. Bien, acá tenemos, esta es la posición normal en donde está el disco en su posición lógica, normal, y las vértebras bien ubicadas. Fíjense qué pasa cuando la persona se agacha para levantar la carga, porque acá está el secreto, en este movimiento, el agacharse. Miren lo que pasa. La vértebra, ¿bien?, oprime el disco intervertebral exigiéndolo más de lo que puede amortiguar. Y como es algo gelatinoso, si yo hago además un incremento de la fuerza, o sea, le pongo a este movimiento un peso que repercuta sobre ese punto, lo que va a hacer el disco es inflamarse, y fíjese que toca el nervio ciático que pasa por acá, produciendo un dolor tremendo. Vamos a verlo un poquito mejor, miren. Acá tenemos la situación. O sea, la persona levanta el peso, porque en aquel movimiento estaba sobre el piso, pero acá ya lo levantó, ¿bien? Ya levantó ese piso, ¿bien? Ese peso, además del mal movimiento, porque ahora después vamos a ver que hay técnicas para hacer los movimientos de levantamiento de cualquier peso, así sean 2 kilos, 3 kilos, ¿bien? Y vuelvo a repetirles, si ustedes tuvieran que levantar en su casa una bolsa desde el piso y subirla arriba a la mesa de la cocina para descargar lo que compraron en el supermercado, hay que usar el mismo criterio porque el daño que pueden producirse en sus espaldas es el mismo que este. ¿Bien? Por eso, esta parte de la materia, como muchos aspectos que tocamos acá, además
de que ustedes aprendan prevención de riesgos laborales, también está incluida la parte de prevención de riesgos en la vida cotidiana. Bueno, como les decía, acá se levanta mal el peso, se hace el esfuerzo, y nos dice acá, hay una compresión de los nervios de la columna por un trabajo mal hecho, y se produce el dolor, ¿ven? Que lo tiene ahí situado. Miren lo que pasa cuando el trabajador, o ustedes mismos, levantan cualquier peso determinado. Acá está simulado con una bolsa de cemento, claramente para marcar un peso importante. Pero ustedes van a observar que el trabajador, no importa lo que está levantando, sino que tiene una técnica de levantamiento. ¿Qué significa? Mantener la espalda recta. Siempre la espalda recta, para no permitir esto que está pasando acá. ¿Bien? No agacharme para no inflamar esa zona. O sea, actuaría, no sé si ustedes recuerdan la galletita merengada, ¿sí? Esa que tiene una gelatina dentro de color rosa, la habrán comido alguna vez. ¿Sí? Sí. Bueno, si ustedes Sí. pueden oprimir una merengada de un extremo, y ¿qué va a pasar con la crema que está dentro? Se va hacia el otro lado y sobresale por fuera de las dos capas de la galletita. De eso se trata. Es la misma imagen lo que pasa con la hernia de disco. Bueno, como les decía, entonces, en un levantamiento normal, fíjense que el peso, ¿bien?, trabaja sobre sobre el amortiguador o el disco intervertebral en una presión pareja. Cuando el movimiento se hace en forma mal, lo hago con un esfuerzo colocando la espalda en una posición incorrecta, aparece esta situación de opresión en uno de los laterales, inflamando el nervio y produciendo el daño en esta parte sensorial. Fíjense, antes habíamos visto el mal movimiento y el buen movimiento. Miren, estoy hablando a esto, ¿no? A esto que está acá. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, o a mirarlo. La carga es 25 kilos, podría ser 5, podría ser 10, es lo mismo, no importa. Acá lo que está puesto es un ejemplo en 25 kilos para demostrar cómo repercute en la columna baja esa presión. Si yo levanto en forma incorrecta, o sea, poniendo la espalda, ¿bien?, en una posición curva, sin mantenerla recta, los 25 kilos que levante van a repercutir sobre esa parte de la columna equitativamente a 375 kilogramos. O sea, algo que el disco no puede resistir, porque es una carga 2, 3, 4 veces el peso de la persona. O sea, eso lo va a lastimar. ¿Bien? Va a pasar eso que nos pasaba acá en esta imagen. ¿Bien? Esto se va a inflamar, se va a apretar, el peso es demasiado y va a salir hacia afuera, como la merengada que les dije hace un minutito. En cambio, si el mismo peso lo levanto con la técnica de levantamiento, porque para esto no hay otra cosa que no sea la técnica de levantamiento, esos 25 kilos en la columna del trabajador van a repercutir en 75 kilos, que recuerdan al inicio, yo les dije que normalmente una persona que tiene una estructura ósea media está entre los, digamos en el caso de los varones, entre 60 y 75 kilos. Por eso, este tope de kilos no está admitido para las mujeres, porque las mujeres tienen una estructura ósea diferente, entonces dañarían su columna, no porque no lo puedan hacer, sino porque la estructura no está pensada o no está, digamos, no está elaborada de esa forma, entonces pueden dañarse la columna. Solamente es eso, una cuestión de contextura física, no porque una cuestión de capacidades, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos técnicas que son básicamente de cómo se debe hacer el levantamiento, pero para esto, yo después les voy a pasar un videito que quiero que ustedes lo entiendan. El video está referido a un levantamiento manual de cargas para un trabajador de cualquier área. Podría ser una oficina, podría ser una fábrica, podría ser cualquier persona en cualquier actividad. Lo importante no es centrarse en la actividad que estén desarrollando, sino en cómo hacen los movimientos. Porque lo que ahí va a pesar como importante son los movimientos, ¿bien?, y la observancia que tiene que hacer cualquier persona cuando tiene que levantar un peso. Y van a ver ustedes que en las secuencias, no importa que esté levantando una caja, una carpeta llena de papeles o una bolsa de cemento, lo importante es que la técnica siempre es la misma. Y ustedes, cuando tengan que levantar, por ejemplo, en el hospital,
le diga a alguien, haceme un favor, alcanzame esa caja, que no es una actividad suya, que no tiene que ver con la profesión, pero que cualquier persona se lo pueda pedir como un favor adicional a lo que hacen normalmente, recuerden cómo tienen que hacer ese movimiento, aunque la caja pese 10 kilos, porque en un solo movimiento el esfuerzo mal hecho puede dañarnos, ¿sí? Entonces, como recién les decía, vamos a ver un videito que nos va a mostrar cómo hacer el movimiento de la carga en forma normal, y después continuamos con la clase, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, denme un segundito, por Sí. favor. Segundo, por favor. Díganme si lo escuchan bien y si lo ven bien, por favor. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Una de las principales causas de accidentes, ausentismo y bajas laborales en Argentina se debe a la mala manipulación de cargas que son causantes de contusiones, cortes, heridas, fracturas y por sobre todo de trastornos musculoesqueléticos, que afectan principalmente a la región dorso-lumbar, o sea, a la columna vertebral. Estos accidentes generalmente son producto de los malos hábitos de trabajo y a la adopción de posturas incorrectas de los trabajadores. La columna vertebral es el principal soporte esquelético de nuestro cuerpo. Además, cumple la función de proteger la médula espinal y los nervios que allí se encuentran y se ramifican al resto del cuerpo. La columna está formada por una cadena de 33 vértebras, que se encuentran separadas entre sí por los discos intervertebrales, que permiten la movilidad de la columna y cumplen una función de amortiguación de las cargas, de modo que el núcleo se va desplazando de acuerdo a nuestros movimientos, aumentando así la presión interna sobre el mismo, e incluso sobre los nervios mencionados. Cuando se levanta una carga con una postura incorrecta, es decir, sin doblar las rodillas, se aumenta la presión que sufre la zona lumbar de forma considerable, y por lo tanto aumenta también el riesgo de lesiones. Un ejemplo de ello es que si una persona levantara un peso de 25 kilogramos, la columna tendría que soportar un peso aproximado de 375 kilogramos, mientras que si doblara las rodillas, esa fuerza se reduciría a 75 kilogramos. Así se producen las lesiones de hernia de disco o hernia discal, que tiene lugar cuando la presión es tan elevada que genera la ruptura del núcleo vertebral gelatinoso. Por este motivo, es fundamental la capacitación permanente para producir el cambio de hábitos de trabajo de los trabajadores en la manipulación de cargas y así evitar lesiones. En general se considera que cualquier carga mayor a 3 kilogramos puede traer un potencial riesgo dorso-lumbar no tolerable al trabajador, cuando es manipulado en condiciones desfavorables. Asimismo, se establece en 32 kilogramos el límite de tolerancia máxima, por lo que no se puede superar este valor, siempre y cuando se den condiciones óptimas de manipulación, es decir, sin obstáculos en el ambiente y la carga con agarraderas definidas y firmes. Hay que tener en cuenta que estos pesos máximos se establecen para condiciones de levantamiento en condiciones óptimas. Es decir, cuando dicho levantamiento se realiza con la espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, y la carga se encuentra pegada al cuerpo. Por lo tanto, si realizamos un levantamiento manual de carga y alejamos la carga del cuerpo, debemos reducir el peso de la misma para evitar lesiones. Para que se den condiciones de levantamiento óptimas o buenas, los ambientes deben estar libres de obstáculos y las cargas deben poseer agarres firmes y definidos. Para realizar un levantamiento manual de cargas de forma correcta, debemos seguir los siguientes pasos.
Primero, planificar el levantamiento observando si en la carga se indica el peso de la misma y sus posibles riesgos, como por ejemplo, si su contenido es inestable o peligroso. Tener en cuenta la forma y el tamaño de la carga y sus posibles zonas de agarre. Para ello, debemos alzar la carga de un lado para poder evaluar su peso, y de ser muy pesado, solicitar ayuda de un compañero. Para realizar un levantamiento de forma correcta, debemos colocarnos frente a la carga a levantar, con un pie ligeramente adelantado y separados entre sí, para ofrecer una base firme y una postura estable. A continuación, doblaremos las rodillas procurando mantener la espalda derecha para proceder al levantamiento, ejerciendo la fuerza con las piernas que poseen una musculatura adecuada para ello y así evitar la lesión. Lo siguiente es sujetar la carga con ambas manos, sosteniéndola firmemente y de forma segura, utilizando en lo posible guantes, para evitar no solo el posible deslizamiento de la carga, sino cortes en las manos, y una vez que esté firme realizaremos el levantamiento de forma suave mediante la fuerza de las piernas. Para desplazar una carga debemos recordar mantener los brazos extendidos y la carga pegada al cuerpo. Para los casos de querer levantar una carga y ponerla al hombro, se realizará de un solo movimiento, para poder aprovechar el impulso que hemos dado a la misma para levantarla del suelo. Ya que si el procedimiento se detiene en pleno levantamiento, deberíamos realizar un esfuerzo extra para vencer la fuerza de inercia de la carga, y de esta forma exponernos a lesiones. Finalmente, para bajar una carga de una altura a otra inferior, haremos el mismo procedimiento que cuando la levantamos, pero a la inversa, es decir, doblando las rodillas y con la espalda derecha. Existen ciertos factores de riesgo que el trabajador debe tener en cuenta al momento de realizar un levantamiento manual de cargas. Primero, cuando estos son muy pesados, grandes, inestables o difíciles de sujetar, es recomendable solicitar ayuda de otra u otras personas y así dividir la fuerza a realizar. Segundo, para realizar giros y flexiones del tronco, lo haremos moviendo los pies y nunca girando la espalda. Tercero, para realizar un movimiento brusco de la carga, o cuando sea necesario alzar o descender la misma, de modo que sea necesario un cambio de agarre de la carga. En este debemos apoyarla con el fin de realizar dicho cambio de forma segura. Cuarto, tener sumo cuidado en suelos irregulares o con desniveles, así como el traslado por pasillos o escaleras con lugares insuficientes o poca iluminación. Quinto, mantener un ritmo de trabajo impuesto con periodos de descanso suficiente y no exponerse a una sobrecarga en la columna vertebral. Sexto, se recomienda no trasladar las cargas a distancias mayores a 1 metro. Para largas distancias existen hoy distintos elementos, tales como zorras, carretillas, Clark, etc. Séptimo, tener en cuenta las características individuales del trabajador, tales como aptitud física, edad, sexo, patologías preexistentes, capacitación que realizó, altura, contextura física, etc. Bueno, bien. Como verán, el video básicamente nosotros en la parte de higiene y seguridad en el trabajo y sobre trabajadores lo utilizamos como una concientización, porque obviamente que en el ámbito... ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien, bien.
Lo usamos para concientizar, como les decía, a los trabajadores en el ámbito laboral de pesos un poquito más importantes, pero, como les decía recién, y si ustedes después lo analizan, yo les recomendaría que lo vuelvan a ver en los próximos días o más tarde, van a ver que lo que establece ahí, que está normado por una ley que tiene que ver con los riesgos laborales, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que rige para todos los trabajadores, inclusive para ustedes, establece una carga máxima que hoy en día, este video tiene unos cuantos añitos, pero en realidad esa carga ya no es más de 32 kilos, sino que se ha reducido a 25 como tope máximo. Y fíjese la importancia de varias cosas que hay que tener en cuenta, cuán lejos uno está de la carga, cuánto tiene que extender los brazos, si lo tiene que hacer por encima de los hombros. Son técnicas que aplican al ámbito laboral de otras actividades diferentes a las de ustedes, pero no quita la importancia de la técnica, porque la técnica es lo mismo para cualquier tipo de movimiento. Siempre tener la espalda en forma recta. Habrán visto ustedes, y esto es concientización propia, y también les puede servir para comentar con otras personas, familiares, amigos, ¿bien? Que no tengan que ver con la actividad de salud y que trabajen en industrias o en empresas donde hacen levantamiento manual de carga en forma constante, pero ustedes seguramente lo habrán visto en algún supermercado, en la calle, personas que tienen una faja sujeta a la cintura, ¿no? Que daría la posibilidad de pensar que ese elemento va a proteger al trabajador, no permitiéndole hacer el movimiento de no mantener la espalda recta. Bueno, en realidad no es cierto, eso no es un elemento de protección personal. El trabajador recibe una falsa sensación de seguridad, levanta las cargas con esa faja colocada, pero igual hace la curvatura de la espalda porque no puede sostener esa faja, la estructura ósea, dañando al propio trabajador. Y es muy normal que se vea gente usando eso, pero que en realidad es un mal consejo porque son las personas que más riesgo tienen de lastimarse. Bien, no vamos a centrar en eso porque no tiene que ver con la materia. Nos quedan unos pocos minutos para que termine esta sesión y volver a conectarnos a la otra. Y yo les quería comentar ahí también que en el video marcaba la importancia de tener medios técnicos. O sea, siempre que haya que mover algo, ¿bien? Siempre hay que pensar si lo pueden hacer con un elemento técnico. Una mesita con rueditas o un tipo de carrito. Siempre buscar algo que haga la fuerza por nosotros. O sea, es quien soporte el peso de la carga. Más allá que nosotros tengamos que no empujarla, pero no nos va a producir nunca, jamás, un daño a nuestra columna el tener que empujar o traccionar cualquier medio técnico que, a diferencia de tener que hacer un levantamiento. Otro tema muy puntual sobre este video, establece que a partir de los 3 kilos, fíjense que es 3 kilos, podrían después, junten 3 paquetes de azúcar, 3 kilos de yerba o de harina, 3 kilos son 3 paquetitos de azúcar. Bien, en una bolsa de supermercado mal levantado puede dañar la columna. Entonces, lo importante es que con esta técnica ustedes siempre recuerden mantener sus rodillas en un ángulo de 90 grados cuando van a hacer el esfuerzo y la espalda recta con los brazos extendidos. Bien, vamos a cortar aquí porque se nos va a terminar la sesión y se me va a perder la grabación. Y nada, me dan 3 minutos para que se grabe la clase y nos volvemos a conectar. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ok. Perfecto, profe. Bueno, profe, dale, profe. Bueno, bárbaro, gracias.